Bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Salón de segunda y secundaria, triunfadores y audaces. Continuando con las clases online, por esta situación que está pasando, hoy toca ver la civilización de la India. La clase pasada, ayer, ¿no? Me olvidé mostrarles un libro de China, uno de los últimos buenos libros sobre un resumen de toda la historia de China. Y en la siguiente clase les mostraré un libro sobre la India, ¿no? Bien. La civilización de la India es igual a la civilización de China. Son dos culturas que han sobrevivido a través del tiempo. Ya una explicación sobre ese punto. Por ejemplo, cuando hicimos la cultura de Egipto, se explicó bien que Egipto desapareció con Cleopatra. La Egipto de hoy no tiene nada que ver con el Egipto de los faraones. El país actual de Grecia, que está aquí, no tiene nada que ver con la Grecia de los filósofos, que lo vamos a estudiar en otra ocasión. Roma desapareció. En Perú los incas ya no existen. En el caso de la India, esa cultura aún persiste, con su idioma, con su escritura. Obviamente ha cambiado su sistema político, porque antes era un imperio, como lo vemos ahora, pero su idioma, sus tradiciones, su religión, la India tiene dos religiones, el hinduismo y el budismo, aún persisten. Y la India es, después de China, el segundo país más poblado del mundo, supera los 1.000 millones. Y muchos creen que la India va a superar a China en población, porque en China se restringe el nacimiento a una persona, si tiene dinero a dos. En la India no hay restricción. Y sobre este tema de la cuarentena mundial por el COVID, India es la nación cuya cuarentena es masivo. Es la cuarentena más grande del mundo, ¿no? Por la cantidad de personas. Imagina encerrar a más de 1.000 millones de personas. Bien, la cultura de la India empieza más o menos por el año 2000, un poco más, un poco menos, antes de Cristo, como bien está anotado aquí, 2000 antes de Cristo. En ese periodo hay dos ciudades tan antiguas como la de Perú, incluso son contemporáneos. Caral, por ejemplo, en la India es la ciudad de Mohenjo y Arapa. Entonces, en sus periodos históricos, la India, que se encuentra ubicado en la península del Indostán, esto que parece una V, es la península del Indostán. Está en la parte sur de Asia. No se olviden en el mapa, por favor, esto es el África, esto es Europa, aquí tienen Europa y empieza Asia. La India se encuentra en la península del Indostán y el monte que pertenece a la India es el monte del Himalaya. Y aquí se encuentra el pico más alto del mundo, ¿no? El Everest, donde hay una religión vinculada a la India, ¿no? El budismo tibetano, porque esta zona pertenece al Tíbet, una nación que China no ha invadido. Y los ríos que lo usan son dos. En este lado, el río Ganges, el más sagrado del mundo, también contaminado, y al frente, el río Indo. Ya, eso es sobre la ubicación de la India. Regresamos con los periodos. En el año 2000, tan antiguo como Caral, surgen también dos ciudades, llamadas Mohenjo y Arapa. Esa ciudad tiene todo lo que hoy tiene una ciudad, sistema de desagüe, plazas, templos. Es una ciudad tan misteriosa que hasta ahora es un misterio acerca de quiénes lo construyeron. Solo se sabe que en el 2000 existían dos ciudades, Mohenjo y Arapa, y así como aparecieron, años después desaparecieron. ¿Por qué? Se está investigando. Entonces, cuando desaparecieron Mohenjo y Arapa, que están por aquí, en la parte occidental de la India, en el país de Pakistán, pero antes pertenecía a la India, cuando desaparecieron, la India volvió a ser una cultura de tribus que no poseían escritura, que solo utilizaban la piedra, estaban como que estancados en el tiempo. Entonces, cuando surgen estas dos ciudades, que después desaparecieron, se le llama periodo de la civilización del Indo, y cuya revolución urbana permitieron que surjan dos ciudades, Mohenjo y Arpa. Luego, más o menos por el año de 1300-1400 a.C., aparece un pueblo de guerreros que sabían trabajar el hierro, que poseían escritura y un sistema religioso bien definido. Se hacían llamar arios, que en idioma hindú significan invasores. Ese pueblo de los arios o invasores llegaron por el norte, vamos a la pizarra, llegaron por el norte, invaden la India, y al invadir la India y ver a poblaciones no tan civilizadas, que más bien estaban en la edad de piedra, ¿qué lo hicieron? Los marginaron al sur.
Entonces, esta parte de la India, los autóctonos, los del lugar, fueron conducidos al sur, y en la parte centro y norte de la India, los invasores se van a establecer. No se van a unir, no se van a mezclar con los naturales de la India, y va a surgir un sistema de castas, que quiere decir una clase social bien vertical, donde estaba prohibido la mezcla entre los invasores, que eran de tez blanca, caucásicos, altos, rubios, con los hindúes, que eran más bien mestizos, ¿no? Mestizos. Ese sistema de castas es base para entender a la India. Cuando uno ve una película de la India que, dicho sea de paso, ¿no?, incluye la música, siempre va a haber un drama, ¿no? Es bien raro que en una película hindú, y mejor si lees un libro, no vas a encontrar este drama, ¿no? El amor entre dos castas, no una persona de casta inferior, que puede ser un humilde comerciante, un humilde agricultor, con el amor imposible con alguien de una casta superior, ¿no? Vinculado a los arios. Esa es la historia de la India, su sistema de castas. Quiere decir que lo social es lo más representativo de la India. Entonces, y eso ocurre, repito, el periodo, cuando los arios invaden la India. Como tenían un sistema escrito llamado el sánscrito, esa es su escritura, los arios se convirtieron en hindúes y lograron escribir el libro sagrado más copioso del mundo, de mayor página, se llama las Vedas. Vedas es una palabra hindú que significa sagrado o sabiduría. Y las Vedas se dividen en varios títulos: Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda y Yajur Veda. Son libros de himnos, canciones, conjuros, y es el libro más amplio de todos los libros sagrados del mundo. Y los arios fueron los que escribieron. Y vamos a la pizarra. Cuando los arios invaden la India, surge una sociedad de clase noble llamado, vamos a poner aquí, la sociedad de la India se divide principalmente en estas castas. Los del rango superior, los nobles, en idioma hindú se hacen llamar brahmanes, y su característica es que son sacerdotes sabios, matemáticos, filósofos, sacerdotes sabios. Y los otros nobles, los guerreros, se hacen llamar kshatriyas. Kshatriyas. Ellos tenían un símbolo que no debes confundirlo con el nazismo. El símbolo de los brahmanes o kshatriyas, que lo tatuaban en su brazo u hombro, es el símbolo de la esvástica, con 4 puntos. Su nombre es la esvástica, y no es del nazismo, repito, es el símbolo del hinduismo, que es la primera religión de la India. Aquí está, religión de la India, surge con la invasión de los arios, y el hinduismo cree, hasta ahora, el hinduismo está dentro de las 4 religiones más grandes del mundo. El hinduismo cree en la constante reencarnación. Es un tema bien amplio, maravilloso, fascinante. Por eso te has enterado que muchos millonarios, actores de cine, deportistas, cuando van a la India, muchos terminan convirtiéndose a la religión de la India, ¿no? Esa religión tiene, vamos a decir, mucha historia, mucha personalidad, y muchos terminan creyendo en el hinduismo o budismo. Entonces, el hinduismo que cree en la reencarnación, y en el sistema de castas, lo que le decía, ¿no? Los superiores, los nobles, como los sacerdotes brahmanes, o los guerreros kshatriyas. Pero ellos también creen en la clase inferior, vamos a poner más abajo, que son, por ejemplo, la población, el pueblo, se le llama vaisyas. Y es imposible que los vaisyas que representan al pueblo se puedan mezclar con los nobles. El vaisya con el vaisya, el kshatriya con el kshatriya. Bien, y en la escala más inferior, los siervos se hacen llamar sudras. Los sudras son siervos, casi como esclavos. Y los que ni siquiera poseen clase social, los sin patria, los intocables, se llaman parias o dalit en idioma hindú. Estos son los intocables, los que no tienen casta, sin casta. La India, repito, tiene mucha historia, y esto es como un resumen de toda esa maravillosa historia de la India. ¿Qué pasó después? Por el año 800, siglo IX a.C., los brahmanes habían distribuido la India
habían repartido la India a los guerreros y 20 pequeños reinos dividió la India. Un reino, en idioma hindú se dice Raj, en castellano Raja. Raja es el rey. Y cuando es muy poderoso se le llama Maharaja, que quiere decir rey de reyes, emperador. Entonces India tenía 20 Rajas, Raj, 20 reyes. Los brahmanes así lo dividieron. Entonces en el periodo brahmánico, que es el tercero, la India ya estaba dividido, repito, en 20 Raj, en 20 reinos, con su sistema de castas, bien vertical. Y en el siglo VI, todavía dentro del periodo brahmánico, un guerrero llamado Sakyamuni, así se le conoce en Japón, Sakyamuni, pero en la India se le conoce como Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era hijo de un guerrero, era un noble, era un kshatriya, pero cuentas la historia que una vez, como él vivió encerrado en su palacio, e iba a heredar el reino de su padre, un día salió a la puerta y ve a un anciano pobre y enfermo. La imagen del anciano pobre y enfermo a Siddhartha Gautama, el príncipe de clase kshatriya, guerrero, se quedó impactado por la imagen y allí empezó a filosofar y a preguntarse por qué existe la pobreza, la enfermedad y la vejez. Entonces renunció a la clase social de guerrero. Como era noble, pasó a convertirse en un brahman, o sea, en un sacerdote. Los sacerdotes lo reconocieron: oh, usted, príncipe Gautama, quiere ser un iluminado. Iluminado es como decir en la iglesia católica un santo. Entonces le recomendaron que se ponga a rezar. Y sobre un árbol rezó como 40 días hasta que Dios lo iluminó. Y Dios le dijo que los brahmanes habían malinterpretado su religión, que no debe existir el sistema de castas, porque Dios hizo iguales a todo. Dicho sea de paso, esos dioses que algunos religiosos dicen que no son dioses, sino son entidades. Bueno, para Occidente, para nosotros son como dioses. Esos tres dioses son el dios Brahma, que es como la cabeza, Vishnu, que es como el brazo, y Shiva, que es como el pie, lo que destruye. Sería como una especie del mal, ¿no? Pero para la India el mal es parte del bien, porque para construir hay que destruir, para nacer hay que morir. La religión de la India es muy fascinante, repito, y bueno, al menos te puedo dar información básica y valiosa. Entonces, Brahma le dijo a el dios, no me confundan Brahma, el dios, con Brahman, el sacerdote. Brahma le dijo a Buda: te ilumino y predica que todos somos iguales. Empezó a predicar que todos somos iguales en la India, y los brahmanes, los sacerdotes, ¿no? Que creen en la casta, en lo vertical, hoy eso se llamaría discriminación o racismo, lo expulsaron de la religión hindú. Y por eso Siddhartha Gautama, que ya era un iluminado, un santo, y la palabra iluminado se dice Buda. Como ya era un Buda, crea su religión, el budismo, y empezó a predicar. Hace poco hablé del Everest, el Himalaya. El budismo llegará hasta el Himalaya, el Tíbet, llegará hasta China y Japón, Indonesia por el sur. Bien, todo esto ocurrió en el periodo brahmánico. Luego pasa el tiempo, vamos a la pizarra. Entonces vamos a ubicar en la línea del tiempo, ¿ya? Los arios, periodo védico, invadieron la India en 1400. Pongo 1400, y este periodo se llama védico. Védico porque se escribe en las Vedas, que son el libro sagrado. El periodo anterior se llama prevédico, o de la civilización del Indo, donde están las ciudades Mohenjo-Daro. Luego, en el siglo IX, que es el año 800, todo esto es antes de Cristo, negativo, en el 800 surge el periodo de los sacerdotes, el que ya expliqué, y aquí se forman dos religiones, el budismo, pero antes el hinduismo. Y la diferencia entre hinduismo y budismo es que el budismo cree que no es necesario reencarnación tras reencarnación. Creen que en una sola vida santa tú puedes llegar a, cuando mueres, tu alma, a unirse con el dios Brahma. Esa unión, ese mundo, ese lugar donde tu alma, si ha llevado una vida santa,
se une a Brahma, se llama Nirvana. Hay un grupo de rock que se puso ese nombre, ¿no? Bueno, tiene algo de simbolismo. Nirvana es el lugar donde Brahma se encuentra, y si tú tienes una vida santa, llegas a tu alma a unirse con Brahma, ¿no? El Nirvana. Algunos lo comparan con un paraíso. No es una comparación tan perfecta, pero algunos lo comparan así. Bien, entonces en el periodo ramánico primero surge el hinduismo y luego surge el budismo. El budismo surge en el siglo VI. Aquí está, siglo VI surge el budismo, y el siglo VI es el año 500 al 599. Y Buda surge más o menos en el año 530 antes de Cristo. Luego, el budismo avanza el tiempo, y en el año 330, otra vez antes de Cristo, desde Grecia, los griegos llegan a la India. Alejandro Magno conquista la India, esta es Grecia. Grecia conquista la India, y Alejandro Magno se convierte en rey de reyes. La India forma parte de Grecia, pero Alejandro Magno, que también lo mencionamos en la India, muere joven, a la edad de Jesús, curioso, y cuando muere, Alejandro había dejado a un rey para la India. Alejandro era rey de reyes, o sea, emperador, y cuando muere el griego Alejandro Magno, este rey llamado Chandragupta aprovechó la muerte de Alejandro Magno y se nombró rey de reyes, permitiendo la unificación de la India. Recuerda que la India estaba dividido en 20 reinos que Alejandro Magno los unificó, pero para que sea parte de Grecia, muere Alejandro Magno y Chandragupta se convierte en rey de reyes solamente de la India, en emperador. Unifica la India. Y su hijo Asoka, hijo y padre, eran hinduistas, creen en la guerra, en la reencarnación, pero su hijo se convierte en budista. Buda ya había muerto, pero tenía discípulos que habían dejado discípulos y así por el estilo. Y Asoka se convierte en budista. Antes que se convierte en budista era un guerrero y permitió la máxima expansión. Cuando se vuelve budista Asoka, permitió que los monjes budistas lleguen hasta la India y por eso, perdón, hasta China, incluso hasta Japón. Por eso en China y Japón se cree o son budistas, un buen grupo. Pero Buda, como ustedes están viendo, no es chino ni japonés. Buda es de la India. Y si eres más exacto, Buda nació en el actual país de Nepal, que antes pertenecía a la India. Vamos a regresar con los periodos. Avanza el tiempo, entonces ubicamos Imperio Maurya 321, aquí está, la dinastía o el periodo se llama Imperio Maurya. Entonces aquí pongo Imperio Maurya. ¿Y qué sucedió aquí? La unificación de la India. ¿Qué pasó después de la unificación de la India? Avanza el tiempo y otra familia, otra dinastía, gobierna la India. Se llama la dinastía Gupta. ¿Y qué sucede? El emperador también se llama Chandragupta, pero sería Chandragupta II. Lo que hace es, al ver tanto conocimiento religioso de la India, de hindúes, budistas y otras religiones, lo que hace es recopilar toda la religión y difundir y explicar el budismo. Esos filósofos que interpretan las Vedas, que es como la Biblia de los habitantes de la India, esos filósofos se llaman Upashnidas. Los Upashnidas son los filósofos que interpretan el hinduismo. ¿Ya? Son los filósofos que interpretan el hinduismo. Posteriormente, la India llega a su apogeo comercial, abriendo una ruta de comercio muy conocido, la ruta de las especias. Todos sabemos que de la India se venden condimentos que va a ser muy codiciado por Europa. El comino, la pimienta, la canela, el jengibre, el clavo de gusto o llamado clavo de olor. Todos esos condimentos, ¿no? El más conocido es pimienta y comino, o canela también, son de la India. Por eso esa ruta se va a llamar la ruta de las especias, con A, ¿no? Especias. Cuando tú vas al mercado, tú vas a la especería de bien especias, ¿no? O también se llama condimentos. Por eso acá está, apogeo comercial, la ruta de las especies. Y en la cuestión filosófica, los Ushanidas van a interpretar la filosofía de las Vedas, del hinduismo, que es la edad de oro. Y en el siglo V, esto ya es después de Cristo, India, al igual que China, lo hemos visto en la clase pasada, y al igual
que Roma entra en decadencia. Una larga decadencia. India va a sufrir constantes invasiones de los mongoles y después de Inglaterra, hasta que más adelante Gandhi en 1947 descoloniza la India, algo así como lo independiza de los ingleses. Hoy la India es una potencia mundial y quién sabe pronto esté dentro de los 8 más poderosos del mundo. Bien, para acabar, manifestaciones culturales. Grandes astrónomos, expertos conociendo los planetas y sus movimientos. 2, grandes matemáticos. La matemática y la astronomía va de la mano. El número arábigo que nosotros conocemos, que está aquí, el 1, 2, 3, 4, este es invención árabe. Pero los árabes tomaron los números de la India. Eso nos recordamos. Por eso su nombre real es número índico. Hoy se le conoce como número arábigo. Quiere decir una vez más que los árabes, para inventar estos números de esta forma, se prestaron la idea de los hindúes, de los indios. Se dice indios. Y los indios, o la cultura de la India, que suena mejor, inventaron el cero y dónde posicionarlo. El cero tiene un origen religioso, que ya en otra ocasión, en otros lados les contaré, porque hasta el cero tiene su historia. Tiene que ver con el desprendimiento, tiene que ver con la nada. La nada te conduce a la felicidad. Es una filosofía bien interesante y para conversarlo y discutirlo. Y en lengua, el sánscrito, que es considerado sagrado, la lengua de los dioses. En arquitectura, las pagodas son sus templos. Tiene más o menos esta forma. Tú pones en internet pagodas y vas a ver templos desde un tamaño pequeño, como una casa normal, hasta inmensos templos. Dentro, si es budista el templo, con la imagen de Buda y sus distintas formas de contemplación. Las pagodas son su arquitectura, que son como un conito. Y en política, ya le dije que su rey se llama Raj, en castellano Raja, y el emperador Maharaja, que significa rey de reyes. En economía son grandes agricultores, y al igual que China, consume masivamente el arroz. En menestras, los hindúes son muy aficionados al garbanzo. Me gustaría despedirme con la famosa creencia de que la vaca es sagrada. En verdad, casi todos los animales son sagrados, pero en especial la vaca. Tú lees los Upanishads, que son la filosofía de la India, y te explican que la vaca es sagrada porque es el regalo de los dioses. Como regalo de los dioses, entonces, este animal no puede ser sacrificado, y más bien debe ser reverenciado. Por eso ellos no comen carne, son vegetarianos. ¿Ya? Repito, esta cultura es muy fascinante y podríamos hablar horas y horas del budismo. Gracias, y si tienen alguna duda, vamos a buscar un medio para que ustedes me puedan preguntar acerca de sus inquietudes. Vamos a conversar para ver si ponemos un WhatsApp y ustedes me pueden preguntar sus inquietudes. Me desarrollan la práctica, por favor, y una pequeña tarea que ustedes van a fácilmente resolver. Gracias y hasta la próxima.